acerco a otro micrófono o paso cerca de uno de esos, se activa el sonidito, ese chillón. Si están viendo, no estoy usando aquel el día de hoy. No sé cómo se escucha este. ¿Se escucha bien? Ok. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de empezar el servicio. Ven esta canción hermosa que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Nuestro hermano Giovanni tomó la decisión por seguir a Cristo esta semana. Declaró de su boca lo que estaba en su corazón. Y les soy sincero, para un niño de la edad de Giovanni, la tiene más clara que muchos adultos. Las preguntas que este niño me contestó y de la manera como lo hizo, se ve que ha tenido un fundamento fuerte dentro de su hogar. Y ese es el trabajo de los padres. Los felicito a ustedes como padres. Y hay fiesta en el cielo. Amén. Tenemos también a la tía, veanla, ¿ok? Que ella declara a Cristo como su Señor y Salvador. Y hoy vamos a aprender de esto en la palabra de Dios, porque, hermanos, muchas veces nosotros nos hacemos un poquito religiosos y entramos en discusiones con otras personas sobre cómo es que hay que recibir a Dios, o queremos cambiar cosas dentro de la iglesia. Vamos a ver a unos hermanos, Himeneo y Fileto, que discutían y querían eso sí querían desviar la doctrina de Dios. Pero cuando alguien viene a Cristo y no tiene todo el conocimiento doctrinal, bíblico, nosotros lo que tenemos es con amor irnos guiando poco a poco. Hay otros, como Giovanni mencionó, que desde su nacimiento ha crecido en un hogar cristiano. Entonces ese arbolito va creciendo recto. Hay otros que llegamos en la edad adulta a los pies de Cristo, que, hermanos, hemos ido así, hemos crecido así. Pero el Señor nos ha ido quitando esas malas cosas que nosotros traíamos. Esos pensamientos que tal vez un niño de 11 años no tiene en su mente o no ha tenido hasta este momento. Imagínense los dolores de cabeza, los problemas que un niño de 10, 11 años reciba a Cristo a esa edad, el montón de problemas en que no se va a meter en el futuro. Amén. Eso es una bendición. Amén. Amén, Giovanni. Amén. Amén. Vamos a estar, como lo ven, en 2 Timoteo 2, del 14 al 26, el día de hoy. Hermanos, y pongámonos de pie para leer la palabra todos unidos, juntos. Lo vamos a hacer como normalmente se hace. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y nos unimos en el último, con reverencia, despacio. Vamos a ir a la palabra del Señor. Cuando están listos, me dicen amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así: recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá De los cuales son Himeneo y Fileto, Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que suyos, y apártense de
condenar todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. pero Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que generan contiendas. Amén. Dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, acepto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Todos juntos. Y escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de Él. Pueden sentarse, hermanos. Como título dice, sé obrero aprobado y diligente para Dios. En los primeros versículos del 14 al 19, vamos a ver cosas, hermanos, que estaban pasando. Esto dentro de la iglesia. Esto estaba pasando dentro de la iglesia. Y voy a leer los primeros dos versículos y dice, recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, nosotros como creyentes, si llegase una persona con una doctrina diferente o de otra denominación, nosotros no tenemos que discutir con una persona dentro de la iglesia por esas cosas. Hay una doctrina que es la doctrina primaria, que es la salvación de Jesucristo. Les voy a decir, en esa sí. Uno como creyente tiene que ser firme, que la salvación es por gracia, que es por fe, que es gratuita, que es por medio de Jesucristo, y es un don que el Señor nos ha dado. ¿Okay? Y que, como dice la palabra, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor, ¿okay?, y sintieras en tu corazón y lo declararas, sos salvo. Esa no la podemos mover. Pero hay cosas, hay doctrinas o hay ritos dentro de la iglesia que nosotros no tenemos que discutir por esas cosas. Yo me crecí en una iglesia bautista, la cual tenía danzas. Y era bautista. ¿Eso alteraba el servicio? No. Eso es algo secundario. Y si algún día ustedes desean hacerlo, yo no tengo problema con eso. Siempre y cuando sea con orden. Porque en la casa del Señor tiene que haber orden. ¿Ok? Pero son cosas secundarias. Nosotros no podemos, aquí si no podemos estar discutiendo de cosas que dice, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando en la iglesia empezamos los hermanos a pelear por doctrinas diferentes o por cosas insignificantes, que yo quiero esa pared blanca y el otro la quiere azul, por ejemplo, esas son cosas que no crecen en la iglesia. Pero sí habla de dos hombres, dice en el 14, recuerda esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Nunca discutir. Hay dos hombres aquí, hermanos, y aquí sí hay que tener mucho cuidado. Cuando habla de estos dos hermanos en el versículo, habla de un hombre llamado Himeneo y Fileto.
La palabra de Dios nos está diciendo que estos hombres, a estos sí hay que tenerles cuidado, porque estaban negando la doctrina de la resurrección. Y vean que sí es peligroso, hermanos, que estos hombres, no sé si ustedes han escuchado lo que son los agnósticos, ¿ok? Eso viene de la cienciología. Y estos hombres estaban metiendo eso desde el tiempo de los apóstoles a la iglesia. Vean todo el tiempo que tiene la iglesia de batallar con cosas que no son bíblicas dentro de la iglesia. Si gustan conmigo en 1 Timoteo, una hojita hacia atrás, 1 Timoteo 6:21, lo que el Señor nos va a exhortar en este libro de 1 Timoteo 6, 20 y 21. Y esto es lo que nosotros tenemos que practicar dentro de la iglesia. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando la profana pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsas llamadas ciencia, la cual profesan algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hermanos, a veces hoy en día hay más instrumentos con los que el hombre puede ver hacia el cielo. Hay cámaras y hay un montón de cosas en las cuales hoy en día ustedes se darán cuenta que los extraterrestres están de moda. ¿Ok? Y le ponen más importancia a los extraterrestres que a Dios. Hermanos, si lo ponemos así, con todo el respeto, los ángeles son extraterrestres. Porque no son de este mundo, bajaron del cielo, están aquí. Tanto los demonios como los ángeles del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de no ser engañados. ¿Qué es lo que el hombre hoy en día esculca en la ciencia? Y eso lo usa el enemigo inteligentemente para desviar la atención del hombre a otra cosa. Vayamos todos a 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y si alguno lo quiere leer, me dice amén. 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo puede leer, hermano? Sí. 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gracias, hermana. Entonces, estos hombres que vamos a ver, ellos estaban enseñando algo diferente. ¿Ok? Ellos estaban diciendo que la resurrección de los muertos no existía más. Ningún hombre, si no es porque ya viene el arrebatamiento del Señor, ningún hombre puede estar en la presencia del Señor en este cuerpo inmundo. Si usted en estos momentos cierra y abre sus ojos y ve a Cristo, es porque no está en esta tierra. O porque no está en este cuerpo. Entonces, dice la palabra muy clara, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que enseñarle a los que no son creyentes. Que cuando abra esos ojos, le hacía yo una pregunta a la tía, que
ella está en su corazón con la fe de que quiere ver a sus hijos. Tiene un hijo que falleció y su hijo era creyente. Ella lo declara en su corazón, que su hijo era creyente. Y ella tiene la fe de volver a ver a su hijo. Amén. Bueno, ya lo va a poder hacer. Lo que hay que hacer con estos hermanos, porque son hermanos, es con amor guiarlos al camino. El camino que es Jesús. No es porque yo diga que las cosas se tienen que hacer así, son correctas. No. Es como el Señor nos llama de diferente manera a cada uno. Hermano Eric, una pregunta. Cuando el Señor lo llamó a usted, ¿en qué circunstancia de la vida lo llamó? ¿En su trabajo? ¿En su hogar? ¿En un momento de angustia? ¿O en un momento de felicidad? ¿En qué momento de la vida el Señor lo llamó? En un momento de angustia. En un momento de angustia. Amén. Hermana Claudia, cuando usted le llamó al Señor, ¿cómo estaba usted en ese momento? Lo que pasa es que durante... Cuando usted aceptó a Cristo, hermana. Cuando yo acepté a Cristo, hermano Fabricio, estaba en un momento de tranquilidad. En un momento de tranquilidad. Amén. Hermano Brandon, yo sé que usted viene también de hogar cristiano, pero cuando usted recibió a Cristo, ¿a qué edad lo recibió? Más o menos. Como los 12 años. 12 años. Me imagino que era tranquilo porque era un niño, entonces no tenía... Un niño no tiene estrés casi de nada. ¿Ok? Entonces, tranquilo. Estefanía, cuando usted tomó una decisión por Cristo como su Señor y Salvador, ¿en qué momento de su vida lo tomó? ¿De qué manera? En un momento de angustia. En un momento de angustia. Todos lo hemos tomado de forma diferente. Pero aquí nos dice el Señor que no importa de la manera como lo hemos tomado, el único camino es Cristo. Hay un solo evangelio. En el punto número 2 que vamos a tratar hoy, del versículo 20 al 21 de 2 Timoteo 2, el título es Sé instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Sé instrumento para honra, santificado y útil para Dios. En estos versículos, hermanos, para dar una pequeña introducción, vamos a ver que hay instrumentos de honra e instrumentos de deshonra. ¿Ok? Para usos honrosos o para usos viles dentro de un hogar. Pero en este hogar estamos hablando que es la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre, y nada vil puede servirle al Señor. ¿Ok? Entonces vamos a tomar a ver qué instrumento de esos somos nosotros. Y no solamente eso, hermano, vamos a ver la oportunidad que Dios nos da de poder cambiar de ser un instrumento vil como éramos antes de llegar a los pies de Cristo, a un instrumento el cual Cristo puede usar. Y no solamente lo puede usar, lo puede moldear a como Él desea que nosotros seamos. Dice en el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermano, yo era un instrumento vil. Y el Señor, durante muchos años, durante los 15 años que tengo yo de caminar a los pies del Señor, me ha ido transformando. Si ustedes supieran este hombre vil, lo que era anteriormente, cómo se comportaba y cómo hablaba y lo que hacía, a lo que el Señor ha llegado el día de hoy, a transformarme, y falta mucho, porque la transformación, como ese vaso de barro que el Señor rompe y vuelve a formar,
nos pasa por fuego, nos pasa por fuego, nos pasa por dificultades para irnos moldeando y ser mejores. En muchas ocasiones no comprendemos por qué pasa esto. Tal vez sea una enfermedad, tal vez sea un abuso, tal vez sea un aborto, tal vez estuviste en una cárcel. Hermano, les digo una cosa, si usted vino a Cristo, Cristo sana todas esas heridas y Cristo perdona todas esas cosas. Sea que usted haya sido el ofendido o que usted haya sido el ofensor. Como les dije a los hermanos que están en una cárcel y han aceptado a Cristo y ahora están estudiando teología dentro de la cárcel. Ellos le están pagando al mundo lo que ellos hicieron, pero ya lleva al Señor. El Señor ya pagó su cuenta. Vea la sanidad que trae Cristo a nosotros cuando nosotros queremos ser utensilios útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Tenemos, por ejemplo, en la iglesia, que estamos hablando en el contexto, Pablo a Timoteo. Utensilios, pongámoslos de oro y plata. Pongámoslos a ese nivel. A Pablo como un utensilio de oro, a Timoteo como un utensilio de plata, porque estos hombres se dejaron usar por el Señor, fueron pulidos, porque el oro y la plata para ser pulido tienen que pasar por fuego. Sabemos todo lo que le pasó a Pablo por andar persiguiendo a la iglesia y cómo murió Pablo. Pero fue un utensilio de honra al Señor. Timoteo, como este niño que tenemos aquí, este niño que son inocentes, que aceptan a Cristo. Ese Timoteo que su madre y su abuela lo trajeron desde niños en esa fe no fingida, dice la palabra de Dios, y fue usado para el Señor, utensilio de honra. Pero vemos estos otros dos hombres, Himeneo y Fileto, ejemplos de deshonra, que querían cambiar y desviar la doctrina de los apóstoles. ¿Qué queremos ser? Pero aún así, esos dos que están mencionados ahí, si llega el momento de arrepentirse, puede ser un buen utensilio para el Señor. Efesios 4:14. Búsquelo y si el primero que lo tenga, lo puede leer con voz de arcángel. Efesios 4:14. Y aquí vamos a ver por qué a veces somos utensilios viles dentro de la iglesia o mal usados dentro de la iglesia. Aquí nos va a demostrar por qué un creyente puede llegar a fallar. Amén. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por tema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Gracias, hermano. Primero que todo dice que no seamos niños fluctuantes. Salud, hermano. Gracias. Que no seamos niños fluctuantes. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, un recién llegado a los pies de Cristo, o tal vez sí, porque Pablo era un hombre sabio en doctrina, pero no conocía a Cristo. Pero cuando alguien es recién llegado a los pies de Cristo, la obligación es comerse este libro, aprender de la palabra del Señor para crecer. Y después no ser como un niño que ocupa lechita, sino que lo que quiere es un filet mignon, un pedazo de carne bien sabrosa o una pierna de pavo así. Bueno, pongámosla de pollo para comernos el huesito, porque el pavo es muy duro. ¿Ok? Pero dice aquí de artimañas. Con astucia, nosotros tenemos que ser más astutos que Satanás.
Dice, habla de limpia forma para no arrepentirnos dentro de la iglesia. No seamos usados por el diablo, no ser instrumentos y al contrario, ser instrumentos útiles para el Señor. Segunda Timoteo 13:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:17. Entonces, nosotros tenemos que ser preparados para toda buena obra, no para discutir dentro de la iglesia. Ser inteligentes. Cuando alguien de nuestra familia no quiere escuchar de Cristo, ¿cómo nosotros podemos decirle a esa persona, ¿sabes qué? Hay un Dios creador que sacó el sol en la mañana para buenos y para malos. Si tú en estos momentos no estuvieras respirando, te mueres, ¿no? ¿Quién te da ese aliento de vida, el cual tú no puedes ver? Porque hasta eso dice la ciencia. En lo que no podemos ver, no hay que creer. Entonces, le voy a decir a la persona, no crea en la vida porque tú respiras y no puedes ver tu aliento de vida, que viene de Dios, por ejemplo. ¿Puedes ver el amor? Lo puedes expresar, pero no lo puedes ver porque lo sientes y viene de su corazón. Y no solamente el amor, no es eso de que a los 15, 16 o 20 años vemos una muchacha o un muchacho que nos gusta y sentimos maripositas en el estómago, así que eso no es amor, eso es un sentimiento, ¿ok? Es una ilusión. El amor es una decisión, ¿ok? Y el primero que nos amó fue el Señor. ¿Okay? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera nos amó Dios que dio a su único Hijo para todo el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? ¿Es un sentimiento? No. Dios decidió amarnos primero. Y si hubiera sido una decisión de Dios que todos los amáramos como si fuera un robot, así hubiera sido, pero no. Él quiere a aquellos que le quieren y que le aman. Punto número 3, vamos a trabajar desde el versículo 22 al 26, y en el punto 3 tenemos, ten un corazón limpio, invoca al Señor y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Y todo está en este versículo, en estos versículos muy explicado, dice. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan? Y vean que les voy a poner un ejemplo de un hombre adulto y de un hombre joven. Porque ahí dice en los versículos, va a hablar de esa pasión juvenil que tenemos. Cuando estamos jóvenes nos corren las hormonas y hacemos cosas sin pensar por las hormonas, y ahí es donde viene después el lloro y el llanto. Pero cuando usted está con el Señor y usted le pide al Señor su guianza, el Señor lo va a saber frenar. Por más hormonas que usted tenga en su cuerpo. Había un joven llamado José, hijo de un hombre llamado Israel, al cual vendieron. ¿Se acuerdan de cuál José les estoy hablando? De José de Egipto. Lo conocen como José de Egipto. Un hombre que fue a llegarse el segundo del faraón. Y era un joven, el cual fue vendido por sus hermanos porque lo querían matar. Pero vean que si este hombre joven tenía al Señor en su corazón, y los exhorto jóvenes que se dejen guiar por el Señor. Había el capitán de la guardia real, se llamaba Putifar. Y la mujer de Putifar andaba, no voy a decir una palabra fea, pero andaba como loba en celo detrás de Putifar. Detrás de José. Andaba ella que se quería comer a ese jovencito. Gato viejo, ratón tierno, dice, ¿verdad? Así andaba.
José no se dejó envolver. José huyó. Y le digo una cosa, y era una tentación grande. Imagínense la posición económica que estaba esa mujer. Lo que José podía adquirir con el beneficio que él podía hacerle a esta mujer, entre comillas. Pero él dijo, no. Yo honro a mi Señor y yo me siento y quiero serle fiel a mi Señor y quiero mantenerme limpio para mi Dios. Y no dejó que esta mujer abusara de él. Lo metieron a la cárcel porque la mujer se enojó, lo acusó de que él la quería violar, aunque sabía, hasta el mismo esposo sabía que eran mentiras. Pero era la palabra de ella contra la de él. Fue a la cárcel. Ya sabemos que el Señor preparó el camino para que José llegara donde llegara, donde llegó. Pero así tenemos que ser los jóvenes, sabios. Pero hay otros adultos que cometemos otro error. Y voy a ir también a la palabra de Dios. Había un rey, y oigan hermanos, con el corazón de Dios, un rey ungido del Señor, desde jovencito también. Pero aquí es donde tenemos que tener cuidado, los que creemos que estamos firmes. Dice la palabra de Dios, ten cuidado de creer que estás firme para que no peques. Porque este hombre llamado David, ungido de Dios, pecó. ¿Por qué? Porque empezó a desviar los ojos donde no tenía que desviarlos. David tenía que estar en la guerra con sus hombres porque era su trabajo, pero él se quiso relajar. Cuando usted se quiere relajar en la casa, hermano, yo no le miento, a mí me gusta ver un montón de películas de todo tipo. Menos las de espantos, no me gustan las de espantos. Me asusto. Pero a veces le dedicamos más tiempo a la televisión, al TikTok, al Twitter, a todo lo que hay. A mí me encanta el TikTok, pero ¿qué a esto? Dedicamos menos tiempo a esto que a otras cosas. ¿Y sabes qué? Cuidado. Porque David creyó que estaba firme, desvió su vista de Dios y pecó. Y era ungido de Dios. ¿Okay? Pero aún así, pecó, trajo su consecuencia. Ese primer hijo de ese pecado, el Señor lo recogió. No porque no quisiera a su hijo, porque después el Señor se lo hizo saber que no, que ese hijo estaba con él, que él lo había recogido, pero que tenía que haber una consecuencia de su pecado. Después le dio otro hijo que llegó a ser el rey Salomón, el cual hizo el templo del Señor. Pero traen consecuencias no serle fiel al Señor. Tengamos cuidado. Estamos hablando dentro de la casa del Señor. Por eso puse estos dos ejemplos. Porque David y José eran escogidos de Dios. David era un ungido de Dios. Y aún así le falló al Señor. No desviar la vista de donde tenemos que nosotros tener la vista. Huye también de las pasiones juveniles, dice en el 22. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, por lo que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. El maestro de la Biblia, el maestro del Señor, sufre mucho. Y no desde ahora, siempre lo han hecho. Los profetas fueron sufridos. Los escribas fueron sufridos. Y hoy en día, todo maestro del Señor de la Biblia es sufrido, porque el pueblo de Dios no quiere aprender. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que sean
que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, cuando usted ve a un hombre o una mujer que ha declarado a Cristo en su corazón y en su caminar se desvía, ore por ese hermano. No discuta, ore, dele buen consejo, sígalo manteniendo con amor. No se deje desviar por él, porque muchas veces muchos se desvían porque han puesto sus oídos en falsas doctrinas o en falsas enseñanzas. Pero hay otros que como seres humanos seguimos con cositas pegadas ahí que tal vez no se nos han limpiado totalmente y regresamos y caemos a uno de esos pecados y estamos ahí por un cierto tiempo. Hermano, no lo juzgue, ore por ese hermano, manténgalo en amor y escapen del lazo del diablo en que están cautivos por voluntad. Dice el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, acepto para enseñar al sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre y amor, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Repito este versículo, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién hace el trabajo? El Señor. ¿Y qué tenemos que nosotros hacer? Y llevar la palabra. Porque a nuestros padres, o en la iglesia primitiva o en la iglesia primera, eran por los profetas y a eso los mataron, dice la palabra. Ahora es por el Hijo, y el Hijo es el verbo de Dios, que es la palabra. Eso es lo que a nosotros nos toca, llevar la palabra. Nosotros no hacemos la tarea de traernos a la iglesia. Dice aquí que es por medio del Señor que conocerán la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Para finalizar, hermanos, recuérdense del título: ser obrero aprobado, diligente para Dios. Sé instrumento, salud, sé instrumento de honra, santificado y útil para el Señor. Ten un corazón limpio. Cuando estés en esos problemas, invoca a Dios y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y por último, le vuelvo a leer los dos versículos. Si alguno aquí no fuese creyente o aún no creyente que está escuchando esta palabra, dice que con más mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos por voluntad de Él. Si usted en su hogar, y hay alguno acá que no conoce del Señor, lea la palabra de Dios. Haga esa elección de recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, porque dice que estás cautivo por voluntad de Satanás. Y hay solo dos grupos: los que están con Dios y los que están contra Dios. Es duro, pero así es. No hay, decimos en mi tierra, no hay medias tintas. O frío o caliente, porque si no les vomitará de su boca, dice la palabra de Dios. Entonces, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, ore donde está, reciba al Señor. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Los que estamos aquí, todos somos creyentes. Y eso es una bendición. Tener una familia en Cristo
en que todos sean creyentes, wow. Hay iglesias que tienen 500, pero tal vez el 50% no son creyentes. Aquí somos 10, 12, pero todos somos creyentes en el Señor y salvos. Amén. No es la cantidad, sino la calidad. Con 12 discípulos, ¿ok? Empezó el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar el servicio el día de hoy.